En esta plática vamos a tratar de comentar las reglas de discernimiento de espíritus de San Ignacio de Loyola de segunda semana. Las tenéis en el libro de los ejercicios espirituales en los números 328 hasta 336. Hay una primera cuestión que es muy importante y es explicar por qué las llamamos reglas de discernimiento de espíritus de segunda semana. Una explicación muy sencilla sería recordar cómo San Ignacio escribió este libro de los ejercicios espirituales para que pudieran ser impartidos por espacio de un mes. De manera que al principio todas las personas que hacían ejercicios espirituales los hacían así, durante 4 semanas, ¿no? Luego, en la historia posterior de la Iglesia, hemos ido haciendo adaptaciones a los ejercicios espirituales, adaptaciones de 8 días o de 5 días o de 3 días, pero normalmente conservamos esta organización de los ejercicios en 4 semanas y aunque uno los hiciera en 8 días, pues recibe algunos ejercicios de primera, de segunda, de tercera y de cuarta semana. Por esto, San Ignacio llama a estas reglas reglas de segunda semana, porque se suelen explicar para quien hace los ejercicios durante un mes en la semana segunda. Pero hay otra razón, y esta es muy importante porque nos ayudará a entender cómo quizá estas reglas no son para todos, no hace falta que todo el mundo las conozca. Y es la siguiente cuestión. Mirad, quienes han estudiado con más profundidad los ejercicios espirituales de San Ignacio nos enseñan que en realidad cada una de las 4 semanas busca una finalidad diferente, busca un objetivo distinto y están destinadas estas semanas de ejercicios a personas de situaciones también muy diversas. Mientras que la primera semana de ejercicios, que es la semana en la que nos hemos dedicado a meditar el principio y fundamento y el pecado, pues mientras que esta primera semana está encaminada sobre todo a personas pues, que necesitan la conversión del corazón o a personas que a lo mejor se van a introducir en segunda, tercera y cuarta semana, pero que han de iniciar este proceso de los ejercicios buscando de Dios la conversión del corazón. La segunda semana, por el contrario, en la que estamos meditando los misterios de la vida de Cristo, es una semana especialmente destinada para personas que ya se han introducido en la vida espiritual y que ahora son llamadas por el Señor a conocerle más de cerca y a quererle más. Después de la llamada del Rey, hemos respondido en la que el Señor nos decía que su anhelo, su voluntad es conquistar el mundo entero, y nosotros hemos respondido ofreciéndonos o entregándonos a Jesucristo para colaborar con Él en esa misión que el Padre le ha confiado. Nos hemos detenido después en las meditaciones de la vida de Cristo, que fueron desde la encarnación hasta su vida oculta y su vida pública. Y en la tercera y cuarta semana culminaremos los ejercicios con contemplaciones sobre la pasión y muerte, tercera semana, y vida resucitada del Señor, cuarta semana. Pero esto ha hecho entender a los estudiosos de los ejercicios que quizá cuando los autores espirituales dicen que en la vida espiritual suele haber 3 etapas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la obra de Garrigou-Lagrange, las edades o las etapas de la vida espiritual, esas 3 etapas que solemos denominar vía purgativa, vía iluminativa, vía unitiva, pues los estudiosos de los ejercicios piensan que los ejercicios de primera semana son en el fondo un inicio en la vida espiritual a través de la vía purgativa, que la segunda semana está destinada a crecer en la vía iluminativa y que la semana tercera, o por lo menos la cuarta, con respecto a la tercera hay diferentes opiniones, está pensada sobre todo para personas a las que el Señor quiere llevar ya a la unión plena con Él, a la vía unitiva, ¿no? Bueno, ¿por qué hago esta introducción? Porque esto quiere decir que estas reglas que ahora os comentaré de segunda semana, no simplemente quiere decir que se han de dar a quien hace los ejercicios espirituales durante un mes en la segunda semana, sino que van destinadas a personas que ya están introducidas en la vida espiritual, a personas que ya tienen práctica de oración, a personas que ya tienen
pues una comunicación frecuente con el Señor, ¿no? Y hago esta anotación porque tal vez ahora cuando las expliquemos, algunas personas que os habéis sumado a esta iniciativa de los ejercicios espirituales online, pues os suenen un poco a chino y digáis, pero es que esto no entiendo nada. Pues no os preocupéis, porque es que tal vez estas reglas sean para vosotros una ayuda en otro momento, quizá en el futuro, tal vez no ahora mismo, ¿no? Bueno, vamos allá con ellas. En la regla primera, estoy en el libro de los ejercicios espirituales, en el número 329, dice San Ignacio que es propio de Dios y de sus ángeles en sus oraciones dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce. Y que lo propio del enemigo, del maligno, es militar contra la tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sotilezas y asiduas falacias, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que, como ya habíamos leído en las reglas de discernimiento de espíritus de primera semana, a quien va de bien en mejor, a quien va creciendo en la vida espiritual, normalmente el Señor le alienta, le anima, le da paz y alegría, le consuela. Y cuando esta persona percibe probación, inquietud, miedos, pues seguramente es porque eso es una tentación, seguramente es porque el maligno quiere alejarle del buen camino que ya ha emprendido y en el cual está avanzando. En la segunda y tercera regla nos habla San Ignacio de cómo la consolación puede ser con causa precedente o sin causa precedente. Una consolación sin causa precedente significa que Dios interviene en el alma de una persona sin que esta persona haya por su parte hecho nada especial que la haya predispuesto a recibir esta consolación, ¿no? Por ejemplo, una consolación sin causa precedente es la que describe André Froissart, este intelectual francés que había pertenecido al Partido Comunista francés y que en ese libro Dios existe, yo me lo encontré, cuenta su conversión. Y es que un día había quedado con un amigo en la Catedral de Notre Dame en París y entrando en el templo, el Señor le hizo quedarse sobrecogido. Él percibió su presencia y percibió su amor y lo percibió con tal nitidez, con tal claridad que no lo pudo dudar, ¿no? No parece que André Froissart se hubiera preparado para recibir esa consolación. ¿Qué va? Su vida anterior había sido una vida de espaldas a Dios, ¿no? Entonces, podemos entender que cuando Dios se introduce en su corazón, dándole una consolación tan fuerte, pues lo hizo solamente porque Dios quiso, sin que él se hubiera preparado interiormente para esto, ¿no? Consolación con causa, por el contrario, es cuando nos hemos preparado para recibir una consolación. Pienso, por ejemplo, en alguien pues que toma un libro piadoso muy bonito, se pone ante un crucifijo y, y está allí 45 minutos leyendo y haciendo su lectura espiritual y mirando esa talla de Cristo crucificado y tal vez pues escuche a su alrededor cómo otras personas están cantando canto polifónico gregoriano y entonces al final tal cúmulo pues de sensaciones por su lectura, por la mirada de Cristo crucificado y por la música favorecen que el Señor pueda tocar su corazón y hacerle experimentar paz, alegría, consuelo interior, ¿no? Bueno, consolación con causa, consolación sin causa. San Ignacio dice que la consolación sin causa precedente siempre viene de Dios. Es decir, cuando a una persona le ocurre que Dios deja en su corazón una paz muy grande, un consuelo espiritual extraordinario y que nada ni nadie parecen haberle preparado para ese momento, no hay que dudar de la autoría de esa consolación. Esto viene de Dios, es el Señor quien se lo está regalando. Pero por el contrario, dice que cuando uno recibe consolación con causa precedente, hay que discernir, porque a veces puede ser que venga de Dios, con mucha frecuencia, y también podría ser que no venga de Dios, sino que sea una tentación, ¿no?
Vamos a poner un ejemplo. Figuraos que esa persona que se llevó el libro a la capilla y que miraba a Cristo crucificado y que escuchó cantos polifónicos a su alrededor, en ese momento precisamente, a él que es esposo y padre de familia, le vienen unos deseos grandísimos de dejar a su mujer para hacerse trapense. Bueno, pues cabe sospechar que esa aparente iluminación del Señor no sea tal, sino que el maligno, aprovechándose del libro, de la vista del crucifijo y del canto polifónico, le haga ahora desear con muchísima fuerza y con un consuelo interior muy grande algo que Dios no quiere. ¿Cómo va a querer Dios que deje a su mujer y a sus hijos para hacerse trapense en este momento, ¿no? Así que cuando la consolación es sin causa precedente, podemos confiar en ella. Cuando es con causa precedente, hay que discernir y hay que ver qué es exactamente lo que esa consolación provoca en su alma y cuáles son sus efectos. Seguimos leyendo. En la cuarta regla dice que es propio del ángel malo, se refiere al tentador, al diablo, que se forma su angelo lucis. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que el maligno normalmente no da la cara, sino que se disfraza bajo ángel de luz. Quiere presentarse con buena apariencia, haciéndonos creer que esa imagen o que ese deseo que nos está proponiendo es algo muy santo y muy bueno y muy positivo, ¿no? En el ejemplo que acabo de poneros se ve claramente la tentación que le viene a este hombre casado y padre de familia es hacerse trapense, es decir, una tentación de algo bueno y bonito, porque la vocación contemplativa es maravillosa y la vida consagrada de los monjes trapenses es excepcional. El problema es que bajo la apariencia de algo muy bueno y muy bonito, lo que querría el maligno es separar a esta persona de la que es su vocación matrimonial y su paternidad, ¿no? Así que hay que temer eh, las, las ideas que se nos pasan por la cabeza y las consolaciones con causa precedente, porque el que tengan buena apariencia no significa necesariamente que vengan de Dios. A veces el maligno se disfraza de ángel de luz. ¿Y cómo se hace este discernimiento de las consolaciones con causa precedente? Pues en la cuarta, quinta, sexta regla nos da algunos consejos que van a resultarnos muy útiles. En la cuarta regla dice que hemos de traer, perdón, que el maligno a veces nos trae pensamientos que son santos y positivos y buenos conforme a la tal alma justa. O dicho de otra manera, que a veces la tentación se disfraza de algo que en principio nos agrada, que nos hace ilusión, que nos interesa, ¿no? Si este padre de familia del que os vengo hablando unos minutos resulta que está teniendo problemas en su matrimonio o está teniendo problemas pues en la educación de sus hijos y además también tiene problemas económicos y además su jefe en el trabajo le hace la vida imposible, pues esta tentación de hacerse trapense le complace mucho. Es que le parece que es una idea excelente, es estupenda. En el fondo es una huida. El maligno viene con una sugerencia que a él le complace, pero que en su caso no es algo que Dios quiera para él en este momento. En la quinta regla dice que para discernir estas consolaciones con causa precedente, hemos de pararnos a pensar en el discurso del pensamiento, esto es, en cómo comenzó este pensamiento, en qué pensamientos vinieron después y a dónde le conducen, el principio, el medio y el fin. Porque a veces el pensamiento comienza bien. Por ejemplo, en este ejemplo que venimos trabajando, ¿no? Pues este hombre puede pensar, qué hermosa es la vida de oración. Ese es su primer pensamiento. Y es un pensamiento bueno. Es decir, hasta aquí no hay nada que tenga que suscitarle sospecha. Segundo pensamiento, la oración es muy buena, pero en las actuales circunstancias en las que yo estoy, trabajando tantas horas en una oficina y teniendo que dedicar tanto tiempo a los niños y a mi mujer, apenas encuentro tiempo para la oración. Hay algo aquí que no funciona. Bueno, este pensamiento que está en el medio también puede ser que sea bueno. Es decir, que él se dé cuenta de que la vida le está absorbiendo demasiado, que tendría que tomar alguna decisión
para parar más, para tener más tiempo de oración. Y ya cuando llega a la conclusión de ese curso de los pensamientos y le dice la conclusión, márchate, márchate a esta abadía donde te están esperando, donde Dios te hará gozar mucho de sus consuelos. Esa conclusión ya sí que es una tentación. Por eso es muy importante en las consolaciones con causa precedente atender al principio, al medio y al fin, no solo a la primera idea que se me pasó por la cabeza, que puede ser buena, sino a las ideas que vinieron después y a la conclusión que saqué, porque bastaría con que una de esas tres cosas no fuera correcta para poder entender que esa idea no es una inspiración divina. En la sexta regla dice que cuando el enemigo de la naturaleza humana, el diablo, es sentido y conocido de su cola serpentina, aprovecha mucho al que ha tenido esta consolación con causa, que era una tentación disfrazada, subangelo lucis, le aprovecha mucho mirar cómo ha sido el discurso de los pensamientos para aprender para el futuro, para guardarse para adelante. ¿Qué significa con esto? Significa sacar provecho hasta de nuestras propias tentaciones. De manera que si a este hombre ya le ha pasado dos veces, una vez en el año 2016 y otra vez en el año 2019, que estuvo a punto de marcharse de casa para irse monje, cuando le vuelva a suceder esto, en 2024 o en 2025, él debe pensar, esto ya me ocurrió a mí y era una tentación y me lo dijo un sacerdote en la confesión o en la dirección espiritual. Por tanto, no incurriré ahora en el mismo error. Es bonito esto, es decir, que cuando el Señor ya nos ha mostrado cómo nos suele engañar a nosotros el maligno, que tomemos nota, que aprendamos, que en el fondo vayamos adquiriendo una cierta experiencia y un cierto bagaje espiritual para ir sabiendo olfatear cosas que ya uno intuye que no son de Dios, sino que son una tentación del maligno, ¿no? La regla séptima es muy bonita porque dice que en los que proceden de bien en mejor, y habló de esto en las reglas de discernimiento de primera semana, el buen ángel toca a la tal ánima dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja, y que en cambio el mal espíritu toca agudamente, con sonido e inquietud, como cuando la gota de agua cae sobre la piedra. ¿Qué significa esto? Pues una cosa muy importante y muy bonita, y es que Dios suele actuar en las almas con suavidad, con respeto y normalmente no con unos cambios bruscos que a uno le hacen cambiar la orientación de su vida espiritual, si es que ésta iba bien, de una manera drástica y radical, sino paulatinamente, progresivamente. El Señor nos hace crecer espiritualmente como hace crecer las plantas o como hace crecer a los animales, es decir, con sencillez, con naturalidad, ¿no? Voy a poner algún ejemplo de esto para que se entienda mejor, ¿no? Figuraos que una orden religiosa pues lleva un camino muy provechoso de 400 años de historias de santidad, de virtud, de mártires, en fidelidad a las constituciones de su fundador, etcétera, ¿no? Y ahora aparece un monje o una monja de esa congregación y dice, el Señor me ha revelado que para que nos vaya bien a los que pertenecemos a este instituto, a esta orden, tenemos que cambiar las constituciones, concretamente el punto 1, el 4, el 7, el 9, el 23 y el 48. Y tenemos que darle un giro a nuestro instituto muy radical. Ahora es cuando vamos a empezar a vivir lo que Dios nos pide. Ahora es cuando vamos a hacer por fin lo que el Señor estaba esperando de nosotros y no había conseguido en los 400 años anteriores. Esto es sospechoso. Qué raro, ¿no? Qué raro que Dios, pues, que ha suscitado tantos santos en esta orden y tantos mártires, en 400 años nunca les hubiera planteado cambiarlo todo y ahora a través de esta persona tan carismática, tan brillante y tan interesante, pues quiera volver a empezarlo todo.
como un cambio drástico, como un cambio espectacular, ¿no? Como una ruptura con todo lo anterior, como un volver a empezar, ¿no? Eso normalmente no viene de Dios, porque Dios, como decía aquí San Ignacio, suele entrar en las almas como la gota de agua en la esponja, sin hacer ruido. El ruido no viene de Dios. El ruido y, es decir, pues los cambios drásticos, radicales, a veces no proceden de Dios, aunque parezca que tienen una apariencia de una extraordinaria virtud, ¿no? Dicho de otra manera, el Señor no suele suscitar Adanes en la historia de la Iglesia. Recordáis que Adán es aquel con el que comienza todo, ¿no? Adán y Eva. Y a algunas personas, pues les parece que ellos tienen que ser Adán, ¿no? Es decir, que con ellos ahora va a empezar todo, que todo lo que se hizo hasta el presente no sirve, porque lo que ellos vienen a traer, esto es lo que verdaderamente hacía falta, ¿no? Y hay como una ruptura con el pasado, hay como una ruptura con la tradición, porque esta persona de una manera chocante y de una manera espectacular viene a arreglárnoslo todo, ¿no? No. La manera que tiene el Señor de proceder es dulce, leve y suavemente. Y es precioso cómo los santos en la historia de la Iglesia, pues nunca se presentan como Adán, sino que se presentan como los que vienen a continuar la Iglesia y son solamente un eslabón en la cadena y asumen que después de ellos vendrán otros, que con ellos no empieza ni termina nada y que ellos vienen a seguir la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Bueno, pero esto mismo que puede ocurrir en un instituto religioso, también puede suceder en nuestra alma. A veces una persona, pues que lleva ya, no sé, 10 años de sacerdote, o 15 años en un movimiento eclesial, o 20 años en una parroquia, pues de manera sorpresiva, chocante, espectacular, pues llega a la conclusión de que tiene que dar un giro a su vida de 180 grados para hacer ahora algo completamente diferente, para salir de donde está, cortar con aquellos con los que se había formado y hacer algo completamente distinto. Pues es un poco extraño eso, porque normalmente Dios nos va conduciendo con suavidad, Dios nos va conduciendo con sencillez, con naturalidad. A veces pone una persona en tu vida que te hace mucho bien, luego conoces a través de un libro pues la espiritualidad de un santo, más tarde vives una experiencia que te hace crecer, después hay pues algo o alguien que te marca de nuevo, pero no es de golpe, de la noche a la mañana, sino que Dios va ayudando a hacer que sea un proceso natural, sencillo, un proceso en el que se nota la suavidad del Espíritu Santo. Cuando de repente a alguien le entra mucha prisa, porque todo lo que ha hecho hasta ahora no lo ha hecho bien, y ahora lo tiene que hacer todo de otra forma, y el que llevaba 10 años de sacerdote en su parroquia y lo estaba haciendo bien y sus feligreses estaban contentos y agradecidos, ahora resulta que ha descubierto una nueva manera completamente distinta de acoger el Espíritu Santo que le hace poner la parroquia y su vida patas arriba. Piensa que es que eso es Dios quien se lo está regalando, que es Dios quien le hace dar un giro tan extremo y radical a su vida. Cuidado, porque a lo mejor el Espíritu Santo que entra dulce, leve y suavemente no es quien está con sonido, con inquietud, como cuando la gota de agua cae sobre la tierra, no es quien está golpeando su corazón. Y en la octava regla, y ya con esto terminamos, dice que mm, aunque uno reciba consolación sin causa, que veíamos que procede siempre de Dios, ¿no? No significa
que todo lo que haga a partir de ese momento procede de Dios, ¿no? Es decir, volviendo al ejemplo de André Frossard, ¿no? Este buen hombre se convirtió en Notre Dame y se acercó al Señor después de una vida de haber estado lejos de Él, ¿no? Pero eso no significa que todas las decisiones que tome a partir de ese momento ya tengamos nosotros que recibirlas como una inspiración de Dios. Si a partir de ese momento, por poner un ejemplo que no sucedió, pero a partir de ese momento decidiera vender la casa de sus padres para dársela a los pobres y a sus padres meterlos en una residencia de ancianos, o decidiera a partir de ese momento obligar a sus compañeros de trabajo a que todos tenían a partir de ese día que rezar con él el rosario porque él se había convertido, pues no cabe decir, si tuvo una consolación sin causa, ya todo lo que venga de él viene de Dios. No, vino de Dios la consolación sin causa, pero todos los pensamientos que vengan después, sus decisiones y determinaciones posteriores, habrá que ver cada una de ellas, ¿no? Bien, pues vamos terminando. ¿Cuáles son las conclusiones, me parece, que podemos sacar de estas reglas de discernimiento de espíritus de segunda semana? La primera, con consecuencia o conclusión, es que las reglas de discernimiento de segunda semana no son para personas que están empezando la vida espiritual, sino para quienes en la vía iluminativa están ya progresando en esa vida interior, ¿no? Ya no nos ayudan estas reglas de discernimiento de espíritus a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, sino entre un bien aparente, así es como a veces el maligno quiere entrar en nosotros, y un bien real, entre un bien aparente y un bien real. Es decir, entre dos cosas que objetivamente son buenas, pero que una es la que Dios quiere para mí y otra puede ser una tentación, una seducción del maligno. La segunda conclusión es que el maligno suele querer entrar en nosotros con lo que a nuestra alma le gusta, es decir, que nos pone un cebo, como el pescador se lo pone en el anzuelo a los peces. Les pone algo que les va a gustar, una miguita de pan para que el pez muerda el anzuelo. Así hace el maligno con nosotros. A veces nos propone algo que a nosotros nos complace para llevarnos a aquello que a Dios le desagrada, ¿verdad? Y pueden ser cosas que a nosotros nos complacen porque objetivamente son buenas, porque objetivamente son santas, ¿no? Por eso es un discernimiento este que es más difícil que el discernimiento de las reglas de primera semana. Tercera conclusión. Nuestro tono habitual tiene que ser de alegría, estar siempre contentos, ¿no? Es decir, puede haber días difíciles, que a uno le duele la cabeza, o que le dan un disgusto, o que ha pasado algo que te ha hecho sufrir mucho. Eso nos puede suceder a todos, ¿no? Ahora, cuando Dios está en un alma, ese alma habitualmente vive con paz y con alegría. Este suele ser el tono frecuente que el Señor deja en el corazón de una persona, ¿no? Y por eso hemos de preocuparnos cuando, eh, aunque uno vive cerca de Dios, atraviesa una racha que ya no es de horas ni de días, sino de semanas de tristeza, preocupación, agobio. eh, eso no pinta bien, no pinta bien, porque el fruto de la acción de Dios, el fruto de la gracia, el fruto del Espíritu Santo, es caridad, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, como nos enseña la Sagrada Escritura, ¿no? Y la última cosa que concluimos de estas reglas de segunda semana es que no debemos buscar certezas absolutas en nuestra relación con Dios, sino que nos basta con certeza moral suficiente y con la luz que nos da la obediencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que puede haber ocasiones en la vida espiritual en las que uno no está seguro de lo que Dios quiere, ¿no? A uno se le pasan por la cabeza muchas ideas y no sabe si son ideas sensatas e inspiraciones de Dios o ideas peregrinas. No sabe uno si es el Señor quien me está pidiendo que dé este paso en la vida espiritual o si puede ser que el maligno esté intentando pues desviarme de la ruta
que llevaba hasta el presente. Entonces, bueno, pues no hay que ponerse nerviosos y no hay que pensar, ya quiero saber si esto lo quiere Dios o no lo quiere Dios, si esto es una inspiración o es una tentación. No, sino que he de proceder pues a ese discernimiento espiritual con serenidad y confiar mucho en los instrumentos de los que el Señor se sirve para conducirme. Y ese instrumento pues es la obediencia, ¿no? El que procede obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo a sus superiores en la vida de la Iglesia, el que procede con sinceridad ante sus superiores y también ante su confesor y también ante su director espiritual, normalmente será engañado mucho menos que el que se fía a primera vista de todo lo que se le ocurre, de todo lo que se le pasa por la cabeza y termina considerando inspiración divina todas las ideas peregrinas que le vienen a la mente. Pues nada más, le pedimos al Señor que nos dé luz, acierto y humildad para descubrir su paso por nuestras almas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.